Arrebatado con la vuelta.
Buenas noches, gusto en saludarles. ¿Podrían confirmarme cómo estamos con el audio el día de hoy antes de comenzar la clase? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Lick? Sí, se escucha. Perfecto, muchísimas gracias por su confirmación del audio. Les pido una disculpa por el pequeño retraso de unos minutos. Solo estuve resolviendo unas diligencias y pues atrasé unos 5 minutitos. También creo que podemos aprovecharlo un poquito para descansar sobre esa primera jornada de derecho notarial que creo que notarial les toca hoy, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto, entonces ahí tenemos la oportunidad de descansar un poquito. Aún así, pues sí les pido una disculpa por ese retraso de unos 5, 8 minutos que sé que es el tiempo de ustedes y vamos a tratar de aprovechar, ¿verdad? El tiempo que nos queda asignado de clase y pues esperando que no vuelva a ocurrir un retraso de este tipo. Solo voy a comenzar con la grabación del día de hoy para que todas y todos ustedes tengan la oportunidad de ver la clase en diferido, ¿no? En lo que preparamos acá el tema también de las diapositivas. Perfecto, pues muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta noche de martes, perdón, en esta noche de lunes 25 de julio del año 2022. Pues ya esta es nuestra tercera clase de Derecho Procesal del Trabajo 2. Como lo hemos venido trabajando, pues en este caso estaremos desarrollando a lo largo de todo este semestre lo relativo al derecho procesal colectivo del trabajo, ¿sí? Vimos pues en esa primera clase algunas diferenciaciones entre el derecho procesal individual del trabajo y el derecho procesal colectivo, que será la materia de este curso. En la clase anterior también pues tuvimos la oportunidad de desarrollar los principios y las características y también pues una definición y la finalidad del derecho procesal colectivo del trabajo. Quisiera yo pues detenerme unos minutos para repasar esos conceptos que vimos en la clase anterior y si alguien acá pues pudiera indicarme, si fuera tan amable con su micrófono, cuáles son los primeros 4 principios del derecho procesal colectivo del trabajo con su respectivo fundamento legal. Y después le daremos la oportunidad a otro compañero y compañera que nos diga otros 4 principios. Pero de conformidad con lo que desarrollamos en la clase anterior, ¿a qué nos referimos con estos principios del derecho procesal colectivo del trabajo? Levantó su mano Sergio, que me va a dar los primeros 4, y después la compañera Elida Yanira me dará los otros 4. Así que adelante, por favor, el tiempo es suyo, Sergio. Gracias, licenciado. El primero es todos los días y horas son hábiles y el fundamento legal es el artículo 324 del Código de Trabajo. El segundo es la combinación de un juez unipersonal con un tribunal colegiado y en primera instancia lo puede conocer un juez de instancia y el tribunal de conciliación puede también conocer en un tribunal de arbitraje y es el artículo 382 del Código de Trabajo. El número 3 es el conocimiento de oficio en caso de represalias, donde está de que los órganos jurisdiccionales deben de conocer de oficio, en especial sobre si existen represalias y será de oficio. Y eso también lo tiene el proceso individual, es el artículo 321 y 380 del Código de Trabajo. Y el cuarto es el auxilio profesional en fase de conciliación y arbitraje y es el artículo 409 del Código de Trabajo. El principio número 5, existen jueces letrados y legos.
Su fundamento legal es el artículo 293 del Código de Trabajo. El sexto principio serían la resolución del Tribunal de Conciliación. No es vinculante salvo que se acuerde arbitraje. El fundamento legal está en el artículo 387 del Código de Trabajo. El séptimo órgano competente puede resolver ultrapetito. Su fundamento legal está en el artículo 403 del Código de Trabajo. Y el octavo, el laudo arbitral es obligatorio y goza de fuero de atracción. Eso significa que todos los beneficios son para todos obligatoriamente y el fundamento legal está en el artículo 405 del Código de Trabajo. Perfecto, muchas gracias ahí por su intervención, compañeros. Pues muy bien, me parece correcta y veo que pues tomaron nota de los apuntes y tomaron nota de lo que estuvimos platicando en la clase del día anterior. Recuerden ustedes pues que vamos a ir agarrando unos primeros minutitos para ir tocando los temas que hemos visto en la clase anterior, para ir así pues amarrando un hilo en la presente cátedra. Si bien pues ahorita las intervenciones son voluntarias, ya una vez ya entremos como tal en la parte práctica procesal, sí pues va a ser seleccionado cada uno de ustedes para participar. Es algo pues a lo cual yo espero y estoy muy seguro que no van a tener temor en prender su micrófono para ir resolviendo las preguntas y sí los exhorto pues a tomar la iniciativa con el micrófono y también en este caso pues si llegara yo a consultarles directamente no es algo para lo cual ustedes deban tener temor, al contrario, es mejor que ustedes si tienen alguna equivocación o algo que no que haya quedado muy claro, lo manifiesten conmigo y que no se vayan quedando con esa duda, no solo pues en esta cátedra, sino al final para ese examen técnico profesional que ustedes van a estarlo afrontando en aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. De las intervenciones que nos hizo tanto Elida y Anira como el compañero Sergio, yo sí quisiera solo hacer una pequeña observación, Sergio, en este caso, el principio número 2. O sea, tú dijiste que en este caso, en primera instancia, en los conflictos de carácter económico y social en materia colectiva, conocen tanto el juez de primera instancia o el tribunal de conciliación, pero en este caso, pues, hiciste un símil entre el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje como si fueran los mismos órganos. Y eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Si bien la ley los denomina Tribunal de Conciliación y Arbitraje, vamos a definir por la etapa procesal en la que intervienen de forma distinta al Tribunal de Conciliación y posterior al Tribunal de Arbitraje. Si bien la ley y si bien los mismos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los integran con las mismas personas al mismo tiempo, vamos a ver que en la práctica, en los distintos procesos que vamos a tener la oportunidad de analizar, el Tribunal de Conciliación se le denomina así en determinada etapa procesal. Posteriormente a ello, si las partes lo acuerdan potestativamente o existe una obligación legal de someter el asunto a arbitraje, automáticamente ese tribunal de conciliación cambia su nombre y ahora pasa a ser un tribunal de arbitraje y todas las comunicaciones y todas las audiencias las realiza y las preside como tribunal de arbitraje. Entonces, para que tengamos clara esa diferenciación que justamente el día de hoy vamos a ver. Porque fíjense ustedes que en la clase número 3, de conformidad con el programa del curso, hoy nos corresponde ver dos temas, en este caso, pues, en los cuales tendremos la oportunidad de profundizar y de platicar al respecto. Y el primer tema es la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Y es donde precisamente, pues, vamos a tener la oportunidad de diferenciar cada uno de los órganos y entidades jurisdiccionales que operan y que entran a conocer los conflictos de carácter económico
y social o en materia colectiva del trabajo. Y posterior a ello, ya en la parte final de la clase, pues vamos a hacer referencia a una competencia y distribución en materia procesal colectiva. Si bien el programa del curso tiene este tema, el mismo autor, pues en este caso César Landelino Franco, que es alrededor de su texto que se desarrolla los programas de procesal del trabajo, hace mención a este apartado como una referencia meramente histórica, porque originalmente la competencia en primera instancia únicamente estaba asignada a a un juzgado de primera instancia por región o por zona económica. Entonces, por ejemplo, anteriormente, y lo vamos a ver más adelante, los juzgados de la capital conocían los conflictos de la capital, pero también de otros departamentos. Esto cambia con algunos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, en la cual pues todos los tribunales de trabajo y previsión social de primera instancia pueden llegar a constituirse en tribunales de conciliación y en tribunales de arbitraje. De hecho, vamos a tener la oportunidad de proyectar la actual integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, que esto es un acuerdo que publica la Corte Suprema de Justicia en el Diario Oficial, y se darán cuenta ustedes pues que ya no existen solo 8 juzgados de primera instancia como originalmente era, sino que ahora pues los distintos órganos jurisdiccionales de primera instancia de trabajo y previsión social tienen competencia también para conocer conflictos de carácter económico y social. Entonces es una mera referencia histórica que haremos en esa parte final de la cátedra. A lo que le vamos a entrar de lleno el día de hoy es a determinar esos órganos jurisdiccionales que conocen tanto en primera instancia como en segunda instancia de la materia procesal colectiva del trabajo. Esto como una introducción a lo que ya será nuestra próxima clase, donde veremos los sujetos procesales del derecho colectivo del trabajo y ya daremos la introducción a los conflictos económicos y sociales en materia colectiva. Y a partir de esa clase ustedes, nuestra cátedra se convertirá, si bien pues tendremos una parte teórica de la misma, también tendremos la oportunidad de analizar expedientes y demandas colectivas de la vida real, porque pues el derecho procesal colectivo, a diferencia de las pues cátedras sustantivas del programa de curso, es eminentemente práctico, ¿no? O sea, de nada les sirve que se saben toda la teoría, pero si no han tenido la oportunidad de redactar una demanda, de redactar un memorial, en este caso, pues el conocimiento procesal es bastante limitado, ¿no? Entonces, la clase de hoy pues va a ser esa última introducción que nos manda el programa de curso para ya entrar de lleno a la materia procesal colectiva, ¿sí? Y para ello, pues para nuestro primer tema del día de hoy, pues quiero que hagamos primero un mapa mental de cómo funciona la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Van a darse cuenta ustedes que hay 2 formas de organizar los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. La regla general es la organización que ustedes ven ahorita en pantalla y existe una excepción regulada en la ley de la regulación de la sindicalización y huelga de los trabajadores del Estado, que vale la pena que ustedes pues conozcan, ¿no? Ya que puede ser objeto de un interrogatorio como tal, o en la vida práctica tener ese dilema de cómo se gestiona o ante quién se acciona, en este caso, pues en materia de conflictos colectivos laborales, ¿no? Esta, pues, es una organización más reciente, tomó como base la organización de, del Departamento de Guatemala y de sus juzgados de primera instancia. Esto no quita o sin perjuicio que en determinados departamentos pues todavía no existe un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, pero
la Corte Suprema de Justicia va en la línea de desarrollar este tipo de centros de servicios auxiliares en cada, pues en este caso, circunscripción territorial, donde tienen a bien, pues, los jueces de trabajo y previsión social emitir justicia, ¿no? Entonces, para los que han tenido la oportunidad de hacer pasantías en juzgados de primera instancia de trabajo aquí en la ciudad capital, o para las personas que tienen la oportunidad ya de ser procuradores o trabajar en en algún bufete que lleven temas de carácter laboral, saben muy bien ustedes que las demandas no se presentan directamente ante el juzgado de primera instancia, sino que se presentan, en este caso, en el edificio de trabajo y previsión social, en el primer nivel, en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Este Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, creado mediante el Acuerdo 1-2009 de la Corte Suprema de Justicia, tiene la competencia en materia procesal colectiva únicamente de calificar la demanda y de darle trámite al conflicto económico y social. Una vez le da trámite al conflicto económico y social, que ya lo veremos más adelante cuando conozcamos a profundidad el proceso, emite las prevenciones de ley, que ya también vamos a profundizar en qué es una prevención de ley, y se inhibe de conocer y por sorteo asigna el conflicto económico y social a los 15 jueces de primera instancia que en el departamento de Guatemala imparten justicia. Y se lo repito, pues es una organización que toma como referencia en este caso, pues dispuesto en en el departamento de Guatemala, ¿no? Existen, pues, por ejemplo, el juzgado de primera instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia de Coatepeque, por ejemplo, ellos no tienen, Coatepeque allá en Quetzaltenango, ellos no tienen un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, sino que se presentan directamente las demandas ante el juez de primera instancia. También está un juzgado de Trabajo y Previsión Social en el municipio de Nevaj, departamento de Quiché. Ahí pues tampoco existe un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Entonces se presenta directamente el conflicto económico y social. Sí, el patrono y el conflicto se da en su jurisdicción territorial, pero en este caso pues ya hay una uniformidad en nuestro sistema de justicia en establecer centros de servicios auxiliares de la Administración de Justicia, tanto en civil como en familia, como en laboral, pues ya se está viendo este fenómeno y es importante que ustedes tomen nota de la existencia de este tipo de juzgados, ¿no? Que como se lo repito, siguen siendo una primera instancia, pero únicamente tienen a su cargo la facultad de calificar y admitir a trámite el conflicto económico y social, dictar las prevenciones de ley, eso quiere decir que una prevención, en este caso, va encaminada a ordenarle tanto al trabajador como al patrono a no tomar represalias entre ellos por en este caso, pues iniciación de un conflicto económico y social, y posterior a ello, pues se inhibe de conocer y ya lo sortea dentro de los jueces de primera instancia que deban conocer el conflicto. ¿Ok? Sergio acá pregunta en el chat, ¿en cuál otro no habían centros de servicios auxiliares? En Coatepeque, en Quetzaltenango, no hay centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Y también, ¿verdad? Por ejemplo, en el departamento de Escuintla, como tal, pues todavía no existe un centro de servicios auxiliares específico en materia laboral. Y hay otros, por ejemplo, en Jalapa,
el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social está unido al de familia, entonces ahí directamente se tiene que presentar la demanda, pero son ejemplos, ¿verdad? Que ya van a ver ustedes en la práctica en qué departamentos y en qué municipios no existe esta figura de un centro de servicios auxiliares. Pero en el departamento de Guatemala, que es donde más se tramitan este tipo de demandas y pues tiene mayor volumen de trabajo, sí ya existe esta organización donde el primer juez que conoce, en este caso, pues una demanda colectiva, es el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, ¿no? Posterior a ello, pues tenemos que también intervienen en esta materia procesal colectiva los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Estos juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, pues nos indican, o su definición, la podemos encontrar nosotros en ese artículo 288 del Código de Trabajo, ¿sí? Pero es específicamente en el artículo 292 del Código de Trabajo, donde, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, es en el artículo 292 del Código de Trabajo, inciso A y B, donde se regula específicamente la competencia de los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social para el conocimiento de todas las diferencias o conflictos colectivos de carácter jurídico, que es una clase de conflicto que se puede dar de conformidad con el inciso A del artículo 292 y el inciso B de ese mismo artículo 292 nos regula que también son competentes los jueces de primera instancia de trabajo y previsión social para el conocimiento de conflictos de carácter económico y social, ¿no? Entonces, es competente para conocer conflictos jurídicos y económicos y sociales, ecosociales, ¿sí? Los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Y pues regresando a las diapositivas, ustedes se van a dar cuenta que este juzgado de trabajo y previsión social, pues en este caso, específicamente en el articulado que regula, pues primeramente en el artículo 292 del Código de Trabajo, la presentación de ese conflicto, ya sea jurídico o económico y social, en el artículo 398, por ejemplo, que ya lo vamos a ver a partir de la próxima clase, el proceso colectivo laboral, pero en el artículo 398 del Código de Trabajo se regula pues otra facultad u otra intervención de los jueces de primera instancia en nuestra materia, al ser estos órganos los competentes para convocar al tribunal de arbitraje, ¿sí? Pueden ver ustedes que en el artículo 398 y 399, una función propia de los juzgados de primera instancia es la convocatoria a integrarse del tribunal arbitral, ¿sí? Entonces tienen una función propia de la jurisdicción, que es el poder de convocatoria, esto específicamente para que se integre el tribunal arbitral. Vamos a poner acá, por ejemplo, la demanda. Acá, por ejemplo, la convocatoria al tribunal arbitral.
Y el artículo 406, dentro del proceso colectivo del trabajo, nos establece también otra facultad del juez de instancia, actuando como un órgano unipersonal, o sea, solo el juez de primera instancia, en el sentido de ser capaz de ejecutar el laudo arbitral. ¿Sí? En el proceso o en la materia procesal colectiva, que es lo que estamos desarrollando el día de hoy, el juez de primera instancia como órgano unipersonal, ¿qué quiere decir órgano unipersonal? Que solo actúa el juez de primera instancia, o sea, solo es, vamos a dibujar acá a un juez de primera instancia, o a una jueza, ¿va ustedes? Pues aquí tiene un martillo, y pues ahí hay un juez o jueza de primera instancia, como órgano unipersonal, o sea, solo él conoce en 3 momentos en la materia procesal colectiva: la admisión a trámite de la demanda o del conflicto, ya sea jurídico o económico y social, en materia colectiva del trabajo. En un segundo punto, conoce o es el órgano facultado para convocar al tribunal arbitral una vez pues ha fracasado la conciliación. Es ante el juez de primera instancia que las partes deben solicitar la convocatoria al tribunal arbitral, y el artículo 406 del Código de Trabajo también le regula otra función, que es la de ejecutar el laudo arbitral. Dani pregunta acá en el chat, ¿qué es el laudo arbitral? Los tribunales de arbitraje, si bien el Código de Trabajo a su resolución le llama sentencia colectiva del trabajo, y es un sinónimo que es correcto en la práctica, los tribunales de arbitraje en toda materia, sea civil, mercantil, en derecho internacional y también en derecho laboral, su resolución final, si bien, como se los repito, el Código de Trabajo le denomina indistintamente sentencia colectiva de trabajo, lo técnicamente correcto es llamarles laudo arbitral, ¿sí? El laudo arbitral es el equivalente a una sentencia en este caso, la vía jurisdiccional. Cuando se somete un conflicto a arbitraje, técnicamente lo que emite un árbitro, porque son árbitros los que integran el tribunal de arbitraje, se le denomina laudo arbitral a su resolución final, ¿sí? Eso no te preocupes, Dani, y todos acá ya lo veremos en su momento oportuno, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Entonces, Liz, disculpa una molestia, a mí me quedó una duda. Claro, dime. Dices que yo no lo entendí mucho ahorita en la parte donde era competente para calificar la demanda o algo así, escuché yo, tal vez yo estoy equivocado, pero se me hace un poquito confuso con esa tarea y con la tarea que tiene el Centro de Servicios Auxiliares. Tal vez estoy equivocado, tal vez usted pueda aclararme mejor la cosa. No te preocupes. En este caso, tanto el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral tiene una calificación en primera instancia de la demanda, ¿sí? Eso sucede tanto en el procesal individual del trabajo como en el procesal colectivo del trabajo, en el Departamento de Guatemala, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, una vez ya el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral calificó la demanda en el Departamento de Guatemala, lo remite al juez de primera instancia para que él reciba, en este caso, pues el conflicto establecido, y posterior a ello, pues ya dicta las distintas resoluciones
de, pues en este caso, pues continuar con el conflicto y convocar a conciliación a las partes. Pero también los jueces de primera instancia califican la demanda cuando dentro de su competencia territorial, por eso lo decía yo al inicio, no existe un centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, sino que es el propio juez de primera instancia el que debe entrar a conocer la calificación de la demanda. Entonces, estas son funciones que le otorga el Código de Trabajo a los jueces de primera instancia e indistintamente también lo pueden ejercer ellos, ya sea como juez de primera instancia del Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral acá en Guatemala, ¿sí? Guatemala, departamento de... Pero cuando no existe este centro, es el juez de primera instancia el encargado de esa calificación de la demanda de conformidad con el artículo 292 del Código de Trabajo. ¿Estamos bien ahí, Leandro? Listo, claro, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias ahí. Pues bueno, esta pues organización de los tribunales de trabajo, pues hasta acá todo claro con el tema del juez de primera instancia. ¿Tenemos alguna otra pregunta, así como la de Leandro, que pues todas valen la pena responder, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra duda? Por mí está todo perfecto, licenciado. Perfecto, pues ya saben ustedes de que si van teniendo dudas, por favor, siéntanse en la confianza de platicar, ¿verdad? Gloria Mercedes Luna levantó la mano, adelante. Gracias, Lick. Solamente me queda duda cuando dice que la tercera facultad es ejecutar el laudo arbitral, o sea, la sentencia o resolución final. Esto significa que ante él podemos ir a pedir, por ejemplo, si hubiera un conflicto colectivo, económico, social, y él fue quien dictó la sentencia en este momento, no podemos ir delante de él para que él ejecute esa sentencia. El tribunal arbitral, su función termina cuando emite su laudo arbitral, ¿sí? ¿Correcto? La función de ejecutar lo resuelto con el fallo arbitral y la ejecución se debe pedir ante el juez de trabajo y previsión social de primera instancia, de conformidad con el artículo 406 del Código de Trabajo, ¿sí? Segundo párrafo del artículo 406. Es ante el juez, o sea que el memorial no tiene que ir dirigido específicamente al tribunal arbitral para la ejecución de su sentencia, sino que ya es el juez de primera instancia el que tiene esa facultad de poder conocer la solicitud de ejecución del laudo arbitral. ¿Ok? Correcto, es el quien la ejecuta. Gracias, Lick. Así es. Bueno, avanzando un poquito acá entonces, pues una vez está calificado el conflicto de carácter económico y social, siempre en primera instancia aparece ante ustedes el segundo órgano jurisdiccional, siempre en primera instancia, que conoce la materia procesal colectiva. Repito lo de primera instancia porque si se dan cuenta, acá en la pizarra he dibujado una línea en verde divisoria entre la primera instancia y la segunda instancia. No se vayan a confundir que con estos distintos órganos que van creando instancias. No, todos conocen en su propia instancia. ¿Ok? Y pues bueno, ya lo veremos a partir de la próxima clase, el proceso en materia colectiva laboral, pero una vez ha concluido la función del juez de instancia en el sentido de recepcionar el expediente con el conflicto, ya sea jurídico o de carácter económico social, procede a convocar a otras personas, ¿sí? Entonces, aquí viene, por eso es que vamos a platicarlo después,
Viene el juez de primera instancia, vamos a hacer ahora que es jueza, y convoca a la integración del Tribunal de Conciliación. Y esto, si el juez de primera instancia es un órgano unipersonal, el Tribunal de Conciliación es un órgano colegiado, ¿sí? Es un órgano colegiado porque se integra por 3 personas, ¿sí? Se integra por 3 personas que entran a conocer en una primera etapa el conflicto económico, social o jurídico planteado para su resolución, ¿sí? La regulación y la integración del Tribunal de Conciliación la encontramos en el artículo 293 del Código de Trabajo. El artículo 293 del Código de Trabajo nos regula esta integración, que es lo que vamos a ver ahorita. De conformidad con el artículo 293, voy a colocar acá, artículo 293 del Código de Trabajo, el Tribunal de Conciliación y también el Tribunal de Arbitraje se integran de la misma forma. Aparecen en momentos distintos, pero se integran de la misma forma. Primeramente está integrado por el juez de trabajo y previsión social. ¿Quién lo preside? Entonces vamos a hacer acá otra vez un dibujo de el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, quien preside el Tribunal de Conciliación, pero ya no entra a conocer el conflicto solo, sino que ahora también se encuentra acompañado por un representante titular de los trabajadores, ¿sí? Y también se encuentra acompañado de un representante de los empleadores o de la parte patronal, ¿sí? Entonces está el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Y junto a estos dos integran el Tribunal de Conciliación, ¿sí? El Tribunal de Conciliación. De la misma forma, también se integra el Tribunal de Arbitraje. En este caso, pues, estos órganos se entran a conocer en momentos procesales distintos, pero siempre en primera instancia, ¿sí? También en la práctica se le denomina al juez de trabajo y previsión social como, lógicamente, el presidente, ¿sí? El presidente del Tribunal de Conciliación y también como presidente del Tribunal de Arbitraje. Y también a los representantes titulares se les conoce como vocales. Está el vocal trabajador y está el vocal empleador. ¿Sí? Y lo que busca esta integración, si ustedes se dan cuenta, es la igualdad o
la búsqueda de integrar a un tribunal de forma paritaria para una solución que convenga a todas las partes, tanto a la entidad empleadora como a la, en este caso, entidad laboral, ¿verdad?, de los trabajadores. Este tribunal de conciliación, y que también así se integra al tribunal de arbitraje, el tribunal de arbitraje, pues no es una integración antojadiza o al azar, no. Para integrar este tribunal de conciliación y también el tribunal de arbitraje, las partes deben cumplir con determinados requisitos regulados tanto en el artículo 200, vamos a apagar aquí el micrófono, 293 y 296 del Código de Trabajo, ¿sí? 293 y 296 del Código de Trabajo, ¿sí? La ley ya nos indica cuáles son los requisitos para integrar estos tribunales de conciliación y arbitraje. Lógicamente, el requisito para ser juez presidente o el presidente del tribunal de conciliación y arbitraje, para ser presidente del tribunal de conciliación y arbitraje, es ser juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Y para ser juez de primera instancia de trabajo y previsión social, pues la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial regulan una carrera judicial para llegar a este cargo, ¿no? Entonces, el único requisito que se le exige para ser presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje es ser juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Ahora bien, a los vocales patronales y trabajadores, o a los representantes de los patronos y de los trabajadores, sí se les exige otro tipo de requisitos. Y esto está regulado específicamente en este artículo 296 del Código de Trabajo. El primer requisito, de conformidad con dicho artículo, es que debe ser guatemalteco de origen, ¿sí? El código le denomina guatemalteco natural, y eso también lo tienen ustedes, esa terminología en su código de notariado. El guatemalteco natural es el guatemalteco de origen, ¿sí? El segundo requisito es que debe ser mayor de 21 años, o sea que no solo debe ser mayor de edad, sino que también debe ser mayor de 21 años. Tercer requisito, de instrucción y buena conducta notorios. Criterio un poquito ahí subjetivo, pero que en los acuerdos de convocatoria para la integración se establecen estos requisitos. Cuarto requisito, debe ser un ciudadano en ejercicio de sus derechos. Para ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, debe estar pues inscrito debidamente en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, y ya una vez pues inscrito en el registro de ciudadanos, o lo que también se conoce como el empadronamiento, es el Tribunal Supremo Electoral el que les emite una constancia de ser un ciudadano en ejercicio de sus derechos, ¿sí? El quinto requisito es ser del estado seglar, o sea, no pertenecer al clero o a alguna denominación religiosa como parte de su estructura de gobierno y de obra.
deben estar domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, para ser miembro del Tribunal de Conciliación y del Tribunal de Arbitraje, pues si es del Departamento de Guatemala, el domicilio debe estar en el Departamento de Guatemala. Si es del Departamento de Quetzaltenango, el domicilio debe ser en el Departamento de Quetzaltenango. Y así, pues con los demás departamentos de la República de Guatemala, ¿no? Y el séptimo requisito es que no debe ser ni abogado, o sea, abogados no, ni miembros del organismo judicial, ¿sí? No deben ser ni abogados ni miembros del organismo judicial. Acá preguntan cómo se comprobaría la instrucción y buena conducta. ¿Los antecedentes serán suficientes? Claro, a través de la presentación de sus antecedentes penales y policíacos, a través de determinados pues, cursos o instrucción que ha recibido, con una declaración jurada. Eso es, pues, al ser un criterio bastante subjetivo, pues se debe tratar de buscar documentación objetiva que logre probar estos extremos, ¿no? Y ahora bien, ¿por qué se realiza esta serie de requisitos para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje? Pues fíjense ustedes que para integrar estos tribunales se solicitan estos requisitos porque, como vimos en uno de los principios de la materia procesal colectiva del trabajo, ¿sí? Estos tribunales están integrados de una forma mixta. ¿Cómo se le conoce doctrinariamente a esta integración de los tribunales de trabajo y previsión social en materia de conciliación y arbitraje que vimos en los principios? ¿Cómo se los denomina de conformidad con los principios que vimos? Al juez presidente, ¿cómo se le denomina, por ejemplo? Sería un juez letrado y los demás serían jueces de hecho. Exactamente, ¿sí? Porque por el mismo interés social del derecho laboral, estos tribunales de conciliación y arbitraje deben estar integrados por dos tipos de jueces. Un juez letrado o de derecho, y vean ustedes, dos jueces, o sea que si se pusieran de acuerdo la parte patronal y la parte de trabajadores, pueden hacer mayoría en el tribunal y resolver conforme a ellos les satisfaga, ¿sí? Y dos vocales o dos representantes que se les conocen como legos o de hecho, ¿sí? Vean ustedes que de hecho es una prohibición ser abogado, o sea que no puede ser un abogado, en este caso, ni un miembro del organismo judicial, ¿sí? Sino que tienen que ser vocales que por su experiencia laboral, ya sea como trabajadores o como patronos, puedan aportar un conocimiento de hecho a la situación y que no únicamente predomine el criterio jurídico. Y ahí radica la diferencia entre estos dos conceptos, como pregunta aquí Dani en el chat. Un juez letrado o un juez de derecho es una persona instruida y graduada como abogado y notario. Entonces, tiene un conocimiento de las leyes en materia laboral para la resolución de los conflictos económicos, sociales o jurídicos que interpongan las partes. Y los jueces legos o de hecho son personas que no tienen una instrucción en derecho, no tienen una educación en leyes, Daniel, y todas y todos,
sino que lo que se valora en estas personas pueden ser universitarias o no, pueden ser incluso bachilleres o no, pero lo que se valora en estas personas es precisamente esa falta de instrucción o esa falta de educación jurídica, porque lo que van a aportar estas personas son un conocimiento de hechos, son un conocimiento de experiencias más que de leyes. Por eso es que se busca esa integración paritaria, para que el juez que conoce el derecho, evidentemente, pues guíe la discusión. Pero al final lo que va a predominar o lo que se busca que predomine son los criterios económicos y sociales que conocen los jueces legos o los jueces de hecho. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso, Daniel? ¿Y todas y todos por acá? Sí, Lick, muchas gracias. Esos son los requisitos para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje. Ahora, acá Sergio hace una pregunta que justamente pues lo vamos a estar tratando en la siguiente diapositiva. Pero hasta el momento, por favor, no sean tímidos. Si existe algún comentario o alguna duda respecto a la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, favor de indicarla en este momento, ¿sí? Para pues poder ir avanzando. Leandro, por favor, adelante. Disculpe, yo tengo una duda y sonará tal vez tonto, pero quisiera saber si todos esos requisitos se aplican para tanto como para empresas privadas como para instituciones del Estado. Mi pregunta es por esto, porque yo he visto que en las entidades del Estado hay sindicatos, ¿sí? Y si bien ahí dice que no puede ser miembro del organismo judicial, entonces, ¿cómo se formó? Si obviamente tenían que ser parte del organismo judicial los trabajadores. No sé si me doy a entender. Claro, eso lo vamos a ver en la excepción de estos órganos, de esta organización, ¿sí? Que es muy buena tu pregunta, no es tonta, sino al contrario, también los legisladores lo pensaron y crearon una ley especial para el caso o un artículo especial para el caso donde los trabajadores del organismo judicial llegan a sindicalizarse y se les tiene que dar una vía para solucionar sus conflictos, ¿sí? Y se les creó una vía específica para solucionar esos conflictos. Ahorita lo que estamos viendo es la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva para toda la República de Guatemala, sean entidades privadas o públicas, con excepción de los trabajadores del organismo judicial, y ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero es muy buena observación y muy buena pregunta la que realiza Leandro, ¿sí? Eso es algo que precisamente también la ley le da respuesta, ¿no? Si existe una prohibición de ser miembro del organismo judicial, entonces, ¿cómo es que comparecen o cómo resuelven sus conflictos los trabajadores del organismo judicial? Y eso, pues, está regulado en una ley en específico, ¿sí? Que lo veremos más adelante. Pero ahorita con este tema, ¿estamos claros? Sí, gracias. Gracias. Shirley levantó la mano, adelante, por favor. Lick, buenas noches. Buenas noches. Dentro de estos requisitos, me imagino que también ha de haber unas prohibiciones, ¿verdad? O sea, para las personas que sean miembros de sindicatos, pienso que no van a poder participar en integrar el tribunal. Pues fíjate que legalmente esa prohibición no existe, ¿sí? Esa prohibición no existe. Por ejemplo, las entidades patronales pueden nombrar a un patrón que sea su representante. Y en este caso, pues las entidades trabajadoras pueden nombrar a un trabajador que se encuentre sindicalizado. Claramente, pues evidentemente, por eso es que también la ley contempla el nombramiento de representantes suplentes.
porque pues en este caso, por esas normas de inhibitorias o de excusas, si yo casualmente estoy integrando el Tribunal de Conciliación y casualmente mi sindicato es el que me cayó a mí y yo tengo que entrar a conocer, pues evidentemente me tengo que inhibir, ¿no? Y será una suplente que asuma la posición de titular en determinado momento. Pero no existe como tal una prohibición así tajante y expresa. En este caso, por ejemplo, si un trabajador o que se encuentre sindicalizado, que tal vez incluso no sea miembro de un órgano directivo del sindicato, pero sí, pues sea miembro de la empresa. Evidentemente, pues no podría entrar a conocer su propio conflicto, pero sí puede entrar a conocer los otros conflictos, porque precisamente lo que se busca es eso. Lo que se busca es que el representante de los trabajadores sea un trabajador, sea alguien que conozca la situación, no de específicamente de ese conflicto, sino de los trabajadores en general y el patrono de igual manera. ¿Ok? Bueno. Gracias, Lick. Vamos avanzando entonces acá con la pregunta que realizó el compañero Sergio. En este caso, pues, hay algo que yo sí quiero que vean, y es que de conformidad con el artículo 293 y 294 del Código de Trabajo, artículo 293, vamos a ponerlo acá, y 294 del Código de Trabajo, los tribunales de conciliación y arbitraje tienen una naturaleza permanente, ¿sí? O sea, son permanentes. Eso quiere decir que siempre deben estar debidamente integrados, ¿sí? Y para eso, pues, existe un procedimiento de conformidad con el artículo 295, apúntenlo ahí, 295 del Código de Trabajo. El artículo 295 del Código de Trabajo nos remite una especie de procedimiento que se debe observar para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? El primer paso es que las organizaciones de trabajadores y patronos proponen a sus representantes a más tardar el último día hábil del mes de noviembre. O sea que son los propios trabajadores, son los propios patronos, que de conformidad con un listado de tribunales de conciliación y arbitraje a integrar por cada órgano jurisdiccional en materia de trabajo y previsión social que conoce estos conflictos, ellos deben enviar su propuesta por cada uno de un titular y 3 representantes suplentes, ¿sí? Ese es el primer paso para integrar el Tribunal de Conciliación y también los tribunales de arbitraje, ¿sí? Una vez hasta el último día hábil del mes de noviembre que envían sus representantes, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia, dentro del segundo paso, tiene 15 días para calificar si los propuestos cumplen con los requisitos y las calidades que la ley exige para integrar estos tribunales de conciliación y tribunales de arbitraje. ¿Qué pasa si la parte trabajadora o la parte patronal no propone personas para estos cargos? La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con ese mismo artículo 295, tiene la facultad de nombrar de oficio representantes, ¿sí? Posteriormente a ello, una vez, pues, si cumple con los requisitos de ley las personas propuestas, la Corte Suprema de Justicia publica en el Diario Oficial un acuerdo de integración,
donde establece cómo van a ser integrados los tribunales de conciliación y de arbitraje en el año en curso. Y posteriormente, pues, este acuerdo se envía una certificación a todos los juzgados de trabajo y previsión social para que tengan conocimiento claramente de cómo se integran sus tribunales de conciliación y sus tribunales de arbitraje y saber, en caso de plantearse conflictos, a quiénes deben convocar, ¿sí? Debe enviar, pues, una copia de este acuerdo al diario oficial, que es el Diario de Centroamérica, para su publicación. Y también el artículo 295 establece el requisito de que se debe enviar el acuerdo de integración al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ¿sí? Se envía a estas 3 dependencias y en ese momento, podemos decir que está integrado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Yo al finalizar la clase les voy a compartir esta diapositiva, pero también me tomé pues la tarea de buscar el acuerdo de integración del año 2022 de los tribunales de conciliación y arbitraje y que se los voy a compartir tan pronto termine la clase para que ustedes lo tengan como un material de estudio. Evidentemente, pues no les voy a preguntar en el examen, dígame la integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Santa María de Ixhuatán, por ejemplo. Eso no se los voy a preguntar. Pero en este caso es para que ustedes lo tomen como referencia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, en este caso, pues, publica, ¿verdad? Un acuerdo, ¿sí? Hace de conocimiento a la población en general que la Corte Suprema de Justicia ha procedido a integrar los tribunales de conciliación y arbitraje de conformidad con cada juzgado de trabajo y previsión social que tiene facultad para conocer dichos conflictos. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande, solo para que tal vez ustedes vean lo primero. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, para el Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, en el sector laboral ha sido asignado como titular Arturo Mesías Ortiz. Y pues se establecen sus suplentes. Y por el sector patronal se establece un titular, sus 3 suplentes, y ojo con eso, que lo vamos a ver ahorita más adelante. El sector patronal del Estado nombra a sus propios delegados patronales, ¿sí? Patronales. Sí, por favor, adelante. Fíjese que el nombre que mencionó del primer suplente, Alfredo Tumax Cayax, es el presidente del sindicato del Congreso de la República. Y entonces eso respondía a lo que decía la compañera. Yo a esta persona la conozco por ser el presidente del sindicato del Congreso de la República. Es bien interesante eso. Gracias, solamente. Gracias ahí por el dato, Sergio. Precisamente eso, ¿no? Eso nos ayuda a que también, pues, compañeros y compañeras enriquezcan la clase, ¿verdad? Eso es algo que yo desconocía, pero pueden ustedes ver ahí por el conocimiento de Sergio, ¿verdad? Que el primer suplente es el secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República. Vean ustedes ahí, por ejemplo, el sector patronal del Estado está como titular Betuel Augusto Iboisi Cajol, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, o sea, es un representante patronal, y así pues van nombrándose, ¿verdad? De distintas entidades del Estado, los distintos pues representantes de las partes trabajadoras y patronales. Pueden ver ustedes en este acuerdo de creación que yo les voy a
a compartir todas las integraciones del Tribunal de Arbitraje y Conciliación para este año. Y ahí ustedes pueden ver a todos los ciudadanos que están integrando los tribunales de conciliación de arbitraje en cada juzgado de trabajo y previsión social, ¿sí? Cada juzgado tiene asignado su propio tribunal de conciliación y su propio tribunal de arbitraje, porque en determinado momento pueden llegar a conocer conflictos de carácter ya sea jurídicos o económicos y sociales. Y como la misma ley en su artículo 294 manda que deben estar integrados permanentemente, la Corte Suprema de Justicia cada año publica una integración de tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? Entonces, este es un dato de la clase que se los voy a compartir, pero para que ustedes vean en la práctica este procedimiento y que actualmente, mientras nosotros estamos recibiendo clases, pues existen, ¿no? Existen determinadas personas que están integrando los tribunales de conciliación y arbitraje. Preguntan acá si pues duran un año, efectivamente, o sea, ustedes pueden ver acá que de conformidad con la ley, cada año, en el último día hábil del mes de noviembre, deben las partes, tanto trabajadoras como patronales privados y patronales del Estado, proponer a sus representantes para que la Corte Suprema de Justicia entre a calificar a estas personas y realice la publicación de la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Ok? Sé que la clase de hoy estuvo un poquito larga, pero es necesario para avanzar en el programa. ¿Cuántas veces pueden ser reelegidos? Dice Dani. Fíjate que la misma ley no establece que existe una prohibición de reelección. Si no, olvídate, o sea, tendríamos que sacar cada año, te estoy hablando de que son 4, un titular y 3 suplentes por cada parte. Te estoy hablando que sería un número infinito de trabajadores y representantes patronales. Entonces, la ley no establece como tal una prohibición tajante de reelección o algo que impida su integración. Mercedes levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, disculpe. Por ejemplo, cuando la Corte los toma de oficio, me imagino que es de los listados anteriores, de años anteriores, donde han pues elegido su idoneidad o han participado más veces, o son personas que realmente pueden participar como tal, porque si la Corte tiene la libertad de elegirlos de oficio, tienen que tener ya un récord o algo por el estilo. Sí, o lo que hace también la Corte Suprema de Justicia es auxiliarse en el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo se reporta cuántos trabajadores en activo hay en Guatemala, cuántos contratos individuales de trabajo se inscriben. La Oficina de Servicio Civil, que es la que controla esa parte, pero con el Estado. Y así, ¿verdad? Pues hay instituciones donde la Corte se puede auxiliar para poder integrar estos tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Ok? Bueno, o sea, que no necesariamente tienen que ser de la misma empresa, perdone. No tienen que ser de la misma empresa, sino que tienen que ser idóneos. Tienen que ser de cualquier trabajador de cualquier empresa de la República de Guatemala. Pueden ser convocados a integrar el Tribunal de Conciliación. Y bueno, ya para ir finalizando la clase del día de hoy, les hago mención, ¿verdad?, a las siguientes normas de funcionamiento de los tribunales de conciliación y arbitraje. Primero es que de conformidad con la ley, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite y firmadas en junto con el secretario, ¿sí? Los famosos decretos. Los famosos decretos, en este caso, de conformidad con el artículo 298 del Código de Trabajo, lo puede dictar el presidente junto con el secretario del tribunal, que el secretario del tribunal es el mismo secretario del juzgado, del juez de primera instancia que está conociendo el conflicto, ¿sí? La segunda regla, que las demás resoluciones que le pongan fin al asunto
En este caso, pues esas sí deben ser dictadas y firmadas por todos los miembros del tribunal, ya sea de conciliación o de arbitraje, ¿sí? Eso también está en el 298 del Código de Trabajo. Asimismo, pues las decisiones del Tribunal de Conciliación y las decisiones del Tribunal de Arbitraje se toman por mayoría. O sea, no debe ser unánime, no debe ser por consenso, sino que puede ser tomado por mayoría. Artículo 299 del Código de Trabajo. Así como las deliberaciones, que estas, tanto las deliberaciones como las votaciones, son de carácter secreto. Cuando los miembros se juntan en Tribunal de Conciliación, todas las deliberaciones respecto a las resoluciones de los asuntos son secretas, ¿sí? Son secretas. Esto, pues, que les he presentado el día de hoy, son las normas generales de la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Pero existe una única excepción para lo que hemos platicado el día de hoy, y son los trabajadores del organismo judicial. Para los trabajadores del organismo judicial, de conformidad con el artículo 6, y anótenlo ahí, que es pregunta de examen privado, de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado, para los trabajadores del organismo judicial, el procedimiento es distinto, porque ya no conocen en primera instancia los jueces de primera instancia, ¿sí? Sino que conoce, bueno, en este caso, si es en el departamento de Guatemala donde se plantea el conflicto, el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral, la primera etapa, que es calificar la demanda y dictar las prevenciones, pero para ellos, la primera instancia se debate directamente en las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se dicta directamente con ellos, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que no conocen los jueces de primera instancia, sino que se van directamente a los magistrados de sala? Porque ellos son parte del proceso, porque van a recibir algún tipo de beneficio. Sí, pero por ejemplo, en las salas también existen trabajadores del organismo judicial que pueden recibir beneficios. ¿Cuál es la lógica? Que esta pregunta la realizaba Leandro y que está muy atinada. ¿Cuál es la lógica que conozcan los magistrados y no los jueces de instancia? Porque los magistrados son electos por parte del Congreso de la República, y los 12 magistrados, si son salas de la Corte de Apelaciones, son electos por creo que son 156 magistrados electos por el Congreso de la República. Yo creo que por ahí es por donde puede ser, licenciado. Por ahí va la cosa. Porque ¿Será por ser un órgano superior? No, no es por eso, es por lo que ha planteado Sergio. Pues vean esto. Okay. Los jueces de paz y los jueces de instancia están sujetos a la ley de la carrera judicial, y la Corte Suprema de Justicia, como entidad patronal, y la presidenta o presidente del organismo judicial pueden tomar acciones de represalias contra los jueces de instancia o contra los jueces de paz, porque es la Corte la que nombra a los jueces, mientras que a los magistrados de las salas de las Cortes de Apelaciones los nombra el Congreso de la República, ¿sí? Y gozan de inamovilidad. Entonces es una forma de proteger a los trabajadores del organismo judicial. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema en cualquier momento puede destituir a un juez si lo ven que anda mero rebelde en sindicalizarse y todo esto, pero a los magistrados no.
porque los magistrados son puestos por el Congreso de la República. Entonces, en primera instancia, cuando son trabajadores del organismo judicial, conocen las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y en segunda instancia, ¿qué es esto? Conoce la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara respectiva, que la cámara respectiva que conoce este tipo de conflictos, porque no hay cámara laboral, va ustedes, está la civil, la penal, entonces conoce la cámara de amparo y antejuicio. Pero vean la diferencia, y hoy la de clase de hoy fue larga, y lo lamento por las personas que se han retirado, yo entiendo que se deben retirar, pero vean la diferencia sustancial entre la norma general, donde conocen todos estos órganos en primera instancia, y en segunda instancia, ¿quiénes conocen? La sala de las Cortes de Apelaciones. Y ojo que hasta esto puede ser pregunta de examen. Mientras que cuando son trabajadores del organismo judicial, ya no conocen los jueces de instancia, sino que conocen directamente los magistrados. Primero de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y segundo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Tenemos alguna duda sobre lo desarrollado hasta el momento? Solo tengo una duda, licenciado, perdón. Y era parte de mi pregunta que había hecho por medio del chat. Ajá. Como el juez presidente ¿cómo se llama? De la sala de apelación, de arbitraje, lo eligen que tiene que ser juez, tiene que tener la calidad de juez de trabajo. Si él no puede conocer de un mismo caso que él lleve en una sala de primera instancia, ¿o no? ¿Cómo así sala de primera instancia? En primera instancia no hay sala, solo hay juzgado. Perdón, ¿sí? En un juzgado de primera instancia, yo, Sergio Quiñones, soy el juez de primera instancia, pero al mismo tiempo soy, ¿cómo se llama? De lo que es el arbitraje, ¿verdad? Entonces, yo no puedo conocer de un mismo caso que yo esté llevando en mi juzgado específico, sino que ahí tendría que ser el suplente o existe ese tipo de prohibición. No, porque no, usted como juez de instancia no está conociendo, como juez unipersonal no está conociendo el fondo del asunto. Es hasta que se integra como tribunal de conciliación y después como tribunal de arbitraje. Pero usted, por ejemplo, usted, Sergio, es el juez primero o el juez segundo de primera instancia, usted, si cayó en su juzgado el conflicto colectivo, conoce primero como juez y cuando llama a integrar al Tribunal de Conciliación, conoce como presidente del Tribunal de Conciliación. Y si no hay arreglo y las partes acuerdan ese arbitraje o la ley lo establece, también conoce como presidente del Tribunal de Arbitraje. ¿Ok? Pero ahí sí no hay ese tipo de impedimentos. ¿Ok? Sí, gracias, licenciado. Esa era mi pena, porque entonces como generalmente en lo que es civil y en lo que es penal, si el juez lo conoce en primera instancia, no lo puede conseguir, no lo puede conocer en segunda instancia. Por eso me llamaba la atención. Gracias, sí. Licenciado. No tengas pena. Tiffany levantó la mano, adelante. Sí, licenciado, disculpe, yo tenía una duda respecto a la última diapositiva en donde decía amparo y antejuicio. Eso era sobre la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Cuando conoce la Cámara de Amparo y de Antejuicio en segunda instancia los conflictos colectivos planteados por los trabajadores del organismo judicial, sí, efectivamente. Muy bien, gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, mis estimados y estimadas, fue una clase un poco larga, pero espero yo que haya sido provechosa para ustedes. Ronnie pregunta acá, ¿el juez de primera instancia es el mismo que conoce en la fase de conciliación y arbitraje? Así es, efectivamente. Y bueno, pues así es como se organizan
los distintos órganos jurisdiccionales en materia de trabajo y previsión social en la rama colectiva. Ya verán ustedes, pues cuando iniciemos a ver en la próxima clase todo lo relacionado con los conflictos y en la próxima semana cuando ya entremos de lleno a los procesos, cómo estos órganos van jugando y van integrándose, ¿ok? Les voy a compartir en su Classroom las diapositivas del día de hoy, el video, ¿verdad? La grabación y también la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje para que tengan ahí una referencia. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos el próximo miércoles. Tengan una muy buena noche. Feliz noche, licenciado. Que descanse, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz Feliz noche, licenciado. Buenas noches.